que nos duela para entonces permitirnos explorar esa solución. ¿No tienes historias? Pues sal allá afuera a tener esas experiencias. Ponte en estas circunstancias donde no te reconoces a ti y dices, muchas veces tu sombra es tu lado luminoso. Las cosas buenas llevan tiempo. Estoy siendo una adulta, algo falta. ¿Cómo le hago? ¿Qué sigue para mí como consumidores? Over deliver. Entender que también pagamos para que esa persona pueda seguir profesionalizándose. La autenticidad para mí es interna. Los retos más comunes son identificar lo que quieres hacer, lo que tú quieres ofrecer a tus potenciales clientes. Es una transformación, son resultados. No estás vendiendo contenido, estás vendiendo tu experiencia. No sientas que nada más eres una versión de ti. Puedes tener más versiones de ti. Podemos ser líderes dentro de nuestro propio contexto. Hasta aquí llegué porque también tengo que emprender otro aspecto de mi vida. Al final del día, la experiencia propia nos dice por aquí. Hay personas que descubren su propósito después de perder lo que creían que las definía. Diana Orozco es una de ellas. Su historia es la de una mujer que creció rompiendo moldes en una sociedad que le decía qué podía y qué no podía hacer, y que convirtió esa rebeldía en una fuerza creadora. Dejó la duela, pero no el espíritu del deporte. Lo transformó en su lenguaje para inspirar, enseñar y construir comunidad. De ser seleccionada nacional de básquetbol, pasó a convertirse en una estratega de la Creator Economy, hoy impulsando a creadores y emprendedores desde su rol en NASA.io LATAM, ayudándolos a vivir de lo que aman y a construir con propósito. En un país como México, lleno de retos y maravillas, Diana representa lo mejor de nuestra esencia, la resiliencia, la creatividad y la capacidad de enfocarnos en lo posible. Su historia nos recuerda que los verdaderos game changers no solo superan sus pruebas, sino que usan su voz para empoderar a otros y convertir su camino en un vehículo de transformación. Soy Manuel Cosío y hoy en Game Changers tengo el privilegio de compartir contigo la conversación que tuve hace unas semanas con una mujer que encarna liderazgo, vulnerabilidad y esperanza. Esta es la historia de Diana Orozco, una creadora que ha hecho de su propia evolución un acto de servicio hacia los demás. Bienvenidos a Game Changers. Bienvenida, querida Diana. La verdad es que, como te decía, tenerte aquí, el poder tener el pretexto del podcast como una oportunidad de conocerte más, conocer tu experiencia, conocer dentro de esta Creator Economy, que es el gran propósito que tenemos en Game Changers de transmitir a través de las experiencias de nuestros invitados. Y me gustaría empezar, ¿cómo fue tu infancia y qué papel jugó el deporte en tu formación como persona en tus inicios? Primero, muchas gracias, Manuel. Tus palabras, la verdad, se sintieron como un abrazo y un como, mira, y somos espejo. Entonces, ojalá que también, si no conmigo, con otras personas reflejen lo bonito que yo sentí ahorita que me presentaste. Y también ayuda a dar sentido, porque también ha sido difícil, no lo voy a negar y a mentir. Y bueno, también para eso sirven las redes sociales, ¿no? Como para que nos descubran, para conectar con ciertos mensajes, pero también hay que ver que la otra persona esté en esa disposición, ¿no? Y en cuestión de mi infancia, yo crecí, soy la mayor en León, Guanajuato, una infancia muy, que será, pues cómoda, ¿no? Pero encontré en los deportes, mi papá jugaba fútbol conmigo y estaba en una escuela de monjas, entonces rápido entendí que eso no era aceptable en la sociedad en esa época. Tengo 39 años, entonces en esa época nos decían que no era para niñas ese deporte. ¿En el Miraflores o dónde estabas? No, en el, se llama Instituto América, pero es similar, ¿no? Entonces en ese sentido, y eso como que sí prendió un fueguito en mí, ¿no? Mi papá no era así, él siempre nos contaba historias y eso creo que es muy relevante para quien soy hoy. Y le he dicho, no sé si has visto el documental de Malala, lloré y le hablé yo, papá, muchas de las cosas que me gustan mucho de mí las aprendí de ti.
porque él jugaba conmigo y me contaba historias, también a mis hermanos, tengo otros 2 hermanos, Sofi y Dante, y en la noche nos contaba historias de la mitología griega, nos contaba historias que a él le gustaban, ¿no? Le gusta mucho leer, y eso a mí me ayudó mucho como a ver que hay un mundo afuera, ¿no? Que a lo mejor en esa época sentía estas limitantes por ser niña, ¿no? Y que yo era muy inquieta, muy activa. Y pues tú sabes, si vas a terapia, pues ya también sabes que esa inquietud también era un poco rebeldía y por las circunstancias en las que nací y que después mis papás se separaron y demás. Pero bueno, yo como la primera hija y que me tocó que mi papá jugara mucho conmigo, ¿no? Unos padres más jóvenes quizás y inquietos y demás. Y bueno, entonces, pero bueno, es el rol de las historias, ¿no? Y entonces dije, bueno, si no puedo jugar fútbol, en mi familia se juega mucho el básquet y también en la escuela donde estaba era más aceptado, ¿no? El básquet y el vóley, las niñas podían jugar. Entonces jugué y luego sentí que ese era un lugar donde podía expresarme, ¿no? Quizás darle, como canalizar esta energía. Y también que vi que era una manera, era un lenguaje que después podía conectarme y salir adelante. Es decir, tenía buenas calificaciones, o sea, como que yo vi cuál es el juego, ¿no? El nombre del juego es sacarte buenas calificaciones, hacer deporte y ya, me dejan hacer lo que quiera, ¿no? O sea, como que no me molesten. Desde niña fue como, este es el juego, déjame lo hago. Y el básquet se convirtió entonces en eso, como en una herramienta y donde yo veía, a ver, las buenas, ¿a dónde se van? Luego hacen esto, luego se van acá, les dan beca, bla, bla, ok, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces como que desde niña entendí que a lo mejor ese era el caminito, ¿no? Y entonces me dediqué en eso, a hacer como la mejor versión de mí y demás. Y quizás tú te relacionas, pero crecí en la época de Michael Jordan. Michael Jordan era esta figura súper obsesiva con el éxito, con la ambición, con llevar tu cuerpo y ser como un excelente. Entonces yo era como, no podía tener un pelo suelto, o sea, de todo era súper peinada, gel, o sea, personalidad tipo A, de que todo 10, todo perfecto. Entonces sí tuve esa época de estudiante. Y luego, representando a mi escuela, luego ciudad, luego estado. El estado de Guanajuato no somos tan altas, bueno, quizás ahora más en comparación a los otros estados del país del norte, Chihuahua, California y demás. Entonces, ellos siempre ganaban en las competencias, ¿no? Pero en una de esas, y ya habíamos quedado en octavo, y, o sea, estoy diciendo empezar desde los 12 en ese tipo de caminito. Y cuando tenía 16 jugamos un nacional y ganamos todo. Fue como... No la podemos creer porque las chavas más altas siempre, Baja California, Chihuahua, Sonora, siempre más altas que nosotros. Entonces, y después de tanto tiempo jugar juntas, de entrenar y demás, lo logramos, ganamos. Y yo le llamé la atención a alguien que llevaba la selección nacional y en esa época nada más había una selección nacional. Entonces me invitaron, yo muy chiquita, y pues fui y eso me ayudó pues a tener un currículum que eventualmente me llevaría a conocer a esa chava en la selección que ella jugó, se llama Sonia Ortega, y ella jugó en Estados Unidos y está de mi tamaño. Y yo mido 1.75, no soy tan alta como en estándares de básquet que se van a becas a Estados Unidos. Usualmente es arriba de 1.90. Entonces le dije, ¿cómo le hiciste tú? Y ella fue la que me conectó a que me pudiera ir a estudiar en Estados Unidos y ese era mi objetivo. Y ese fue el post que viste, que yo quería irme de México porque sentía en esa época que no iba, o sea, que no me iban a apoyar, que no iba a haber dinero, que no iba a haber lo que yo necesitaba para hacer esto que yo quería hacer, ¿no? Y seguir la ruta que tú misma te habías trazado como la ideal. Exacto, pero ¿qué pasa? Como en las películas, que cuando juego en la selección nacional, pues juego contra chavas que eran mucho mejores que yo, de Brasil, de Estados Unidos. O sea, nos ganaron, para que tengan una idea, por 60 puntos las de Estados Unidos. O sea, eran completamente otro nivel. Esas chavas ahora juegan en la WNBA y demás. Entonces, quizás aquí lo que mencionabas de la mentalidad, o sea, a mí en ese momento me faltó, a pesar de que yo sentía que había entrenado mi mentalidad mucho, cuando me enfrenté a eso, me destrozó. O sea, fue así como de, yo pensaba que estaba y realmente no. O sea, está acá el nivel. Entonces también ahí fue muy interesante como ver cuando hablas de resiliencia y demás. Pero bueno, regresando a esto, quizás ahora con lo que hago se conecta en que yo quería vivir de lo que me gusta,
¿no? Y esos mensajes ahorita en la economía de los creadores, o sea, siguen resonando. ¿Cómo puedes vivir de lo que te gusta, ¿no? Y en ese sentido, entonces pues ya, me fui a Estados Unidos y la verdad es que estudié algo. ¿Te fuiste a estudiar qué, la carrera? La carrera, porque allá te pagan todo, ¿no? Te pagan educación y demás, ¿no? Entonces... ¿Y qué estudiaste? Estudié negocios internacionales, muy amplio, pero me acuerdo que yo tengo un tío que es padre, es sacerdote misionero de Guadalupe, entonces él vivió en Kenia 12 años, en Brasil, o sea, y él muy internacional. Entonces como que eso desde niña me gustaba como estas historias, tanto que contaba mi papá como mi tío, de cómo en otros países se hacen las cosas, ¿no? Como que lo que yo creo que estaba buscando es que tiene que haber otra manera. O sea, como que desde niña sentí que en la sociedad de León o de Guanajuato sentí que las opciones eran como muy limitadas, muy cerrado, como que esa es la burbuja en la que yo crecí y dije, no, es que no puede estar esto bien, tiene que haber algo más. Entonces por eso todo lo internacional como que me llamaba la atención, las historias tanto del pasado como de ahorita que trae mi tío, como las películas, las series, ¿no? Entonces, por eso es que yo, la verdad, sin querer acabé en la economía de los creadores, porque a mí lo que me gustaban son las películas, las series, trabajé en Cinépolis, porque justo lo que yo quería es cómo el impacto que tuvo en mí el ver otras historias hizo que yo pudiera creer que yo pudiera ser de esas historias. Entonces dije, esto tiene poder, ¿no? Entonces por eso dije, el cine tiene poder porque me transporta, porque me hace pensar, y de hecho hay muchas citas, ¿no? Que dice, when you see it, you can be it, ¿no? Entonces el hecho de que yo pudiera ver eso, y he hablado esto con otras creadoras ahorita, por ejemplo, Frida Ru, que es una amiga muy querida, que es Forbes 30 Under 30 en México de inteligencia artificial. Y justo coincidimos en esto de que ella dice, bueno, porque soy 10 años mayor que ella dice, para ti fueron las películas, para mí son las redes sociales. Entonces, cuando yo estaba y veía el internet, que hay un mundo allá afuera, me hizo creer que yo también podía, ¿no? Y entonces, y eso es la importancia de las historias, de la creatividad, de, llámale como le llamas, lo que mencionabas, no importa las plataformas, los formatos, pero al final es esas historias, esas narrativas, esa mentalidad, lo que necesites de agarrarte para salir adelante, ¿no? Entonces, en mi caso, fue eso. ¿En qué momento te diste cuenta que el deporte no era la respuesta? Fue el vehículo que te llevó a vivir esta oportunidad de contacto con un mundo más amplio de posibilidades al cual estabas acostumbrada y en el que creciste en León, Guanajuato. Sí. Pero hubo un momento en el que dijiste, el camino no es el deporte y es el mundo de la creatividad y te lleva al cine. ¿Qué fue lo que te hizo en ese momento, ya llevando una carrera, habiendo llegado a la selección nacional de básquet, que te dio la oportunidad de llevar tus estudios en Estados Unidos con una beca? El deporte había sido la respuesta. El vehículo, El vehículo. ¿Qué fue lo que en un momento dado dijo, el deporte no es para el vehículo para lo que sigue? Sí, ahorita llorando aquí. Bueno, sigo pensando que se le resigna, o sea, todavía, por ejemplo, ahorita estoy sacando este proyecto que se llama The Assist, que son historias donde el básquetbol es el lenguaje de amor, yo le llamo. Son historias donde pasas el amor, o como dicen en inglés, pay it forward, pass it forward. O sea, cómo ayudas o pones, me gusta el término de assist, de asistencia, o sea, de cómo algo que tú haces le puede ayudar a otra persona, ¿no? Porque eso pasó en mi vida. O sea, Sonia, la chava que me ayudó a conseguir la beca, no me conocía y me ayudó, ¿no? Entonces, bueno, lo sigo. La respuesta es que el deporte lo sigo utilizando, o sea, sigue siendo un lenguaje de conexión, o sea, con personas.
y va a seguir existiendo en mi vida y conforme le dé esta resignificación y demás, o sea, sigue siendo un factor importante. Pero a tu pregunta en cuestión de carrera, o sea, fue también darme cuenta y es el heartbreak o la ruptura de corazón más grande que he tenido, o sea, ni las amorosas, pero eso me duele hasta el alma, o sea, el decir como, hasta aquí llegué, o sea, ¿sabes? Sí, como cuando te rompen el corazón y decir, pues fondo. Bueno, hasta aquí llegué, ¿no? Pero tuve la oportunidad de que después de que me gradué, se fue la crisis del 2008 y regresé y pude jugar lo que ahora es la Liga Profesional de Básquetbol Femenil. Y fue antes de la femenil, lo cual mucha gente no sabe, pero fuimos pioneras en ese sentido y hubo un equipo local de la familia de Guanajuato de los Villegas de las Abejas, que bueno, en total que ganamos las mieleras, o sea, el equipo varonil es abejas, las mujeres mieleras, y ganamos y ahí tuve la oportunidad de jugar profesional y trajeron también extranjeras y demás. Ganamos y jugar en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato y en otros lugares. Y enfrente estaba lleno el estadio y había niñas. Y ahí fue cuando, en ese sentido, lo elegí y también fue circunstancial. Es decir, circunstancial en el sentido de decir, hasta aquí llegué, porque también tengo que emprender otro aspecto de mi vida, porque no, tengo amigas que sí son entrenadoras, pero yo dije, no quiero entrenar, pues ya jugué profesional, pero ¿qué más hay allá? O sea, cómo conocer a Diana en otros aspectos y también la ansiedad. O sea, decir, ¿cómo voy a ganar dinero? ¿No? Entonces, porque en esa época todavía no nos pagaban, no, todavía hasta la fecha todavía no pagan tan bien. Entonces también es un lado realista, ¿no? De que pues tienes que enfrentar esa realidad, pero por otro lado me gusta sentir que lo elegí porque el ver las niñas viéndonos jugar, yo dije, yo no tuve eso. Yo no vi de niña a mujeres jugar profesional, en un alto nivel, en un estadio lleno. O sea, yo cuando jugué en Estados Unidos, jugamos contra UConn, que es de las escuelas elite en básquetbol, varonil y femenil en Estados Unidos. Y me acuerdo que se burlan de mí mis compañeras gringas porque yo estaba grabando, porque estaba todo el estadio lleno. Y yo grabando así que, wow, nunca había visto esto para un juego femenil. Entonces, el ver eso en mi estado, en mi país, con mi familia, con mis amigos y gente extraña y niñas que te vieran y te pidieran el autógrafo. O sea, a una escala chica, mediana, como quieras. Pero para mí ese fue como cerrar el círculo y decir, está bien, ya me puedo retirar. Hice lo que hice, me quedaron quizás ciertos... Y fuiste de las pioneras que permitió que eso sucediera. Sí, y ahorita cuando ves a las nuevas generaciones, me gusta pensar... Así como yo soy el resultado de otras que vinieron antes de mí. Y ya sabes, tú le das sentido, ¿no? Pero al final del día fue como, ok, ¿qué sigue? ¿No? Y justo esa ansiedad de decir, y aquí es donde entra la economía de los creadores, porque dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va? O sea, ¿cuáles habilidades tengo? Sé que tengo, pero pues no las he puesto en práctica en lo del mundo real, ¿no? ¿De qué voy a trabajar? ¿De qué voy a...? Y así. A vivir. A vivir. Y justo mi primer trabajo fue en Nueva York para dar hipotecas a mexicanos que viven en Estados Unidos, en Nueva York, en esa época. Y la que me dio la oportunidad, ella jugaba básquet en el ITAM y demás. Marlene, se llama Marlene Guinchard. Entonces le agradezco porque siempre hay alguien como que conectas con algo, me dio la oportunidad. Y a partir de ahí, pues ya. Pero a tu respuesta de... cómo entrar, es estar en la búsqueda de cómo darle sentido a la experiencia que tienes y como una aplicación en el mundo real, ¿no? Entonces, la verdad me gustaría decir como, fue una estrategia. No, fue aplicar a cientos de trabajos que dijeran que no, a buscar maneras. Justo esto que me acabas de compartir es el momento que tuviste claridad, que era mi siguiente pregunta. Ese partido fue donde dijiste... Llegué al pináculo de lo que esta carrera como basquetbolista profesional puede representar para mí en una realidad del deporte mexicano que tiene, podemos aventarnos todo un episodio hablando de el deporte en México, pero cerrando esa parte del deporte y cómo diste ya el brinco al mundo de
mundo adulto, Exacto, sí. pagar la renta y las necesidades y las ambiciones y los sueños. Pero hubo un momento que fue el que te dijo, ya llegué, ya estoy inspirando a estas niñas que a mí no hubo quien me inspirara. Pero al final de cuentas diste esa vuelta para entrar a un mundo que te presentaba una serie de incógnitas para las cuales no estabas preparada aún. Y Así fue es. buscar estos trabajos. Sí. Pero buscabas trabajos en algo en especial que ya habías tú aprendido o estabas buscando oportunidades y la que más se acercara al presupuesto que estabas buscando ganar. ¿Qué fue lo que te llegó a tomar la decisión de ahora con todo lo que he vivido tengo la posibilidad de inspirar, que hoy ya conoces que eso es la Creator Economy, pero sí, conectar una historia inspiradora a ver que a través de la inspiración puedes tener un negocio, que es lo que hoy permite la Creator Economy, debió de haber habido un camino. Sí, la verdad me gustaría decirte que, o sea, empecé claramente porque decías, bueno, tengo un antecedente deportivo, entonces empiezas aplicando a las marcas deportivas, ¿no? De que Nike, Adidas y así. Pero en esa época tampoco son lo que son ahorita, ¿no? Entonces me acuerdo que sí apliqué a trabajos como que se relacionan con el reporte y no tuve éxito. Y luego estuve pues viendo cosas. La verdad es, al principio empiezas con el ideal y terminas con lo que te den, ¿no? Entonces por eso también me conecta mucho pues cuando se batalla, porque yo lo viví, ¿no? Entonces al final del día te voy a decir quizá, o sea, probé diferentes cosas. Una amiga trabajaba para el gobierno de Singapur, otra amiga estaba buscando, o bueno, no era amiga, apliqué a cubrir la maternidad de alguien en una startup que se llama TerraCycle. O sea, a lo que voy es que no fue un camino derecho, más bien yo estaba viendo en dónde podía aplicar algo de lo que había, de lo que, más bien estaba buscando experiencia. O sea, si te soy muy honesto. ¿Qué edad tenías ahí? 22, 3, así. Chiquita. Y sí, recién graduada y demás, porque esa era la realidad. No tenía experiencia laboral. Entonces, ¿cómo traduces una vida de deporte y luego básquet? O sea, que igual no era tan... Pero bueno, aquí es donde se pone interesante. Que mandé por LinkedIn un video mío, un trailer mío, porque yo tenía nada más claro que me gustaban las historias, lo internacional, porque estudié negocios internacionales y pues tenía un antecedente deportivo, ¿no? Entonces decía, ¿qué hago con esto? O sea, es demasiado general, demasiado cómo lo aplico, ¿no? Y bueno, estudié en Estados Unidos, entonces de alguna manera sentía como de que tenía cierta como elementos ahí para contar una para historia. ver, entonces justo eso hice. Dije, me gusta el cine, voy a hacer un trailer de mi vida, de lo que llevo hasta ahora. Y eso se lo mandé a un director en Cinépolis y eso me abrió a una entrevista y luego entré en un programa de rotación de planeación estratégica que es justo algo general, pero justo que me permitía como probar. ¿Qué era lo que planteabas en ese trailer? Pues justo eso, de que como de niña, lo de las películas, de cómo las películas me enseñaron que podía, ¿no? Que podía más allá de lo que hasta ese momento podía ver a mi alrededor. Entonces era, pues básicamente eso, mi tráiler era como varias películas, que mis favoritas, y ponía ahí, ya sabes, súper casero mi tráiler. Y yo creo que se compadeció, pero yo también vi que él daba clases en universidades extranjeras, entonces pude ver, dije, entonces sabe la importancia del storytelling, porque en Estados Unidos tienen mucho ese tema y en México a lo mejor todavía no lo veía tanto, entonces me abrió la puerta y eso fue como entré a Cinépolis. Y ya estando en Cinépolis aprendí mucho, me gustó mucho, pero también me di cuenta que quería algo yo creativo. O sea, cuando ya sabes, estás en el mundo real y dices, ¿y luego qué sigue? ¿No? Así como que dices, bueno, ya aquí estoy, lo que estaba luchando, un trabajo que me gustara, que aprenda, que puedo, ¿y luego qué? ¿No? Y ahí es donde, como tú, dije, ¿qué? O sea, hay algo creativo, necesito una expresión, algo. Y en ese momento una amiga americana, Flynn, escuchaba podcast y me dijo, ya has escuchado este podcast y este podcast. Entonces empecé a escuchar
Y dije, wow, los podcasts, porque es otro, así como dije, wow, las películas, en este momento que ella me presentó esto, dije, wow, los podcasts. Estás escuchando cómo piensa una persona, o sea, se me hicieron muy íntimos. Y además en ese momento, personalmente, mi abuela, que es como mi segunda mamá, nos habían dicho que iba a morir, entonces, que en cualquier momento. O sea, puede ser 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años, no sabíamos. Entonces para mí eso fue algo muy fuerte y ya sabes cuando en tu cabeza estás una y otra y otra y otra y de repente escuchas un podcast, era como, ya hay otra narrativa. Claro, ya hay otra narrativa y te saca de lo que estás pensando. Entonces yo escuchaba muchos podcasts y en ese momento jugaba en la liga profesional, entonces los escuchaba de ida y venida y entonces para mí en cuestión de salud mental y en cuestión de aprender, porque dices, en un mundo donde tienes a la mano nada más ciertas personas, los podcasts tienes a la mano gente súper inteligente, súper interesante, gente súper poética, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces para mí los podcasts fue una ventana al cómo piensa la gente. O sea, siempre me ha llamado la atención cómo pensamos lo que pensamos y por qué y bla, bla, bla. Entonces ese como detrás de cámaras de lo que vemos, de los videos, O sea, como que siento que lo que vemos a veces en redes sociales es como el producto terminado, editado, bla, bla, claro. Y los podcasts son como el proceso que te llevó ahí. Entonces, bueno, al menos así lo percibí en ese momento y unas amigas me decían, ay Diana, pues tú te encanta hablar, tú hablas hasta con las piedras, todo el tiempo estás hablando, ¿por qué no tienes un podcast? ¿No? Y así fue como entré en la economía de los creadores, yo buscando que en el mundo corporativo decía, ¿y luego qué sigue? Ya estoy aquí, ya estoy trabajando, ya estoy pagando mi renta, ya estoy siendo una adulta, algo falta, ¿cómo le hago? ¿Qué sigue para mí? ¿No? Lo mismo que cuando jugaba básquet, decía, ¿qué sigue? ¿No? Y ahí fue cuando dije, voy a buscar chavas porque necesitaba mujeres con las que yo me pudiera relacionar, porque igual que cuando era niña, no veía ejemplos con los que yo me pudiera relacionar. Entonces me di la labor de buscar eso. Entonces dije, pues tengo amigas y mi podcast se llamaba Ellas Ahora, que lo hice junto a una amiga que se llama Andrea. Y justo empezamos entrevistando a nuestras amigas. Y eso es lo que digo también con muchas personas que van empezando. Empiezan con lo que tienes a la mano y luego vas, ¿no? Buscando otras personas. Entonces, así fue como entré, porque empecé a entrevistar cuando en ese momento nadie tenía un podcast. Entonces era cuando empezaba Diego Barrazas de Mentes, Se Regalan Dudas. Entonces la gente se le decía innovador y decían, te decían que sí, porque dice, un podcast, no lo he visto, sí. Entonces mucha gente me hizo que sí y así conocí muchas personas que eventualmente me llevaron a trabajar en estas startups de podcast, Sonoro, Acast, luego LinkedIn y ahorita Nasayo. Y ese es como el caminito, pero fue porque justo yo buscando, y los podcasts yo los veo como peer mentors, como tú empezaste diciendo, que puedo aprender de ti, que a lo mejor me llevas más, menos, no importa, cada quien tiene su camino, pero todos podemos enseñarnos algo, ¿no? Y de cómo hacer tu propia definición de cómo quieres vivir tu vida. Me gustaría regresar un poquito a este proceso de resiliencia, al final de cuentas, porque creciste bajo una serie de parámetros restrictivos. Como mujer querías tú jugar un deporte, pero ese deporte no es para niñas, mejor este otro. Luego en una cultura o en una sociedad cerrada, lograste sobrepasar todos esas limitantes hacia el camino de lo que tú en ese momento entendías era el éxito. Te diste cuenta de una realidad de que el deporte de alto rendimiento que te había llevado en nuestro país a estar en Estados Unidos en una escuela becada, pues el nivel deportivo en el que estabas no estaba al nivel deportivo ya a nivel competitivo al que estaban desarrolladas tus compañeras con las que competías en Estados Unidos. Regresas a México y entras en un punto de quiebre de realidad en donde dices, pues ya llegué al tope, a la cima. Me voy al mundo corporativo, buscas opciones de forma muy creativa, llamas la atención de Cinépolis y te contratan
hubo un momento estando dentro de ese mundo corporativo en el que te diste cuenta, esto no es para mí. ¿Qué fue lo que en ese momento te hizo tomar la decisión de que alrededor de lo que te decían personas alrededor tuyo, oye, hablas hasta con las piedras, ¿por qué no haces un podcast? A darte cuenta que realmente tener estas conversaciones eran tu propósito. Y crear contenido y estar detrás de la creación de contenido se convirtió ya en lo que nutre el espíritu de Diana, porque anteriormente estos intentos pues, no te llevaban a lugares donde tú querías estar. Quizás todavía estoy en ese camino. Sí, bueno, pero sí. Pero ahorita acompañas a gente a descubrir su voz. O sea, ahorita tu misión, más que de creadora, es como mentora de creadores, ayudándoles a descubrir su voz y a ver alrededor de su autenticidad y su verdadero propósito, cómo convertirse en empresarios en la Creator Economy. Llevar ese proceso de lo personal al empoderamiento de otros es un camino muy interesante. ¿Cómo llegaste a eso? Wow, Manuel, qué pregunta. Así de que hablaste con mi psicóloga. No. Quizás me di cuenta que, o sea, sí nace de una necesidad muy egoísta. O sea, en el sentido de, o sea, de ver alrededor y no ver tantas mujeres en liderazgo. O sea, en general, liderazgo corporativo. Y también una parte mía de decir, no sé si este estilo de vida es como el que ahorita quiero. Entonces es algo muy personal y tiene sus cosas muy buenas, pero en ese momento decía, no, como que hay algo más, ¿no? Entonces es como la intuición también, como de ver como qué más hay ahí, ¿no? O qué más no conozco de mí o que pudiera explorar más, ¿no? Y es una necesidad de expresión, quizás porque soy luna en Piscis, tengo esta necesidad como de expresión y porque estuve mucho en el básquet, no sé tocar instrumentos, no sé cantar, no soy artística, pero dije, algo tengo, que tengo una sensibilidad quizás creativa, artística, no sé. Y dije, bueno, en ese momento fue un podcast, ¿no? Quizás después sea otra, pero o en ese momento fue el básquet. Luego entonces, ese vehículo que luego se convirtió en el podcast, tu pregunta es de cómo lo fui transformando. En estas conversaciones era una curiosidad, así como la tuya, auténtica, o sea, de realmente entender el detrás de cámaras, quizás también para entender el mío. Como que en cómo las otras personas, como somos espejo, y decir, ¿cómo le hiciste tú? En sus historias. Exacto, y decir, ¿y cómo le hiciste tú? ¿Y cómo le podría hacer yo? Entonces me di cuenta que ese era el hilo, porque yo la verdad quería hablar de todo tipo. O sea, cuando me preguntaban, sí, pero ¿qué tipo de mujeres entrevisté? Yo de todo, literal, artistas, atletas, emprendedoras, chavas en corporativos. O sea, realmente era como lo que me llamaba la atención de cómo estaban haciendo su versión. Y creo que ese era lo que yo quería, como empoderarme a mí, a decir cuál es mi versión. Ir encontrando las respuestas a las propias preguntas que tenías tú. Exacto. ¿Cómo le puedo hacer yo para hacer mi propia versión? Creo que era esa como la ansiedad o el motivo como egoísta. Y luego se convirtió en algo sí auténtico, como decir, pues en ayudarnos, ¿no? Y decir, bueno, y luego ¿cómo pago los gastos del podcast? ¿No? Así de que ¿cómo ganas dinero? Pues resulta que puedes, pues voy a vender un taller de cómo hacer podcast, porque la gente lo que quería era aprender también cómo hacer podcast. Y dije, bueno, pues hay que hacer como... Entonces, y empieza lo que mucha gente le llama marca personal, que al final es poner al servicio de los demás. Y eso fue liberador para mí, porque cuando dices, yo tengo algo que le puede servir a alguien más. No soy una súper experta, pero a lo mejor llevo un paso y la gente a veces dice, tienes que llevar como 10 pasos. O sea, nos mareamos y decimos, no, es que nos complicamos la vida diciendo, no, es que tengo que ser la súper experta para vender esto. No, a lo mejor es nada más un paso y porque la gente queremos soluciones prácticas, reales, ¿no? Y entonces eso me di cuenta que dije, tengo algo que la gente quiere aprender, pues lo doy, que a alguien ¿no? le puede servir. Y así es como conecté con chavas que hasta la fecha sigo hablando porque dijeron, lo aprendí con Diana
y seguimos en contacto y en los diferentes caminos. Y eso fue lo interesante, eso es lo que me di cuenta. O sea, de cómo eres relevante para las otras personas también en la manera en la que tú das sin esperar nada a cambio. Lo cual... La vocación de servicio. Esa vocación de servicio me ha ayudado para hablar en público, para los roles que después he tenido. Identifiqué lo que tú dices de cómo llegar a eso. Identifiqué que lo que me gustaba en cuestión de producción o el detrás de cámaras del contenido era justo esa curaduría y esa relación con las personas, porque las personas se me hacen muy interesantes. Hay gente que les gustan las personas, hay gente que no. A mí me gustan las personas, no todas, la mayoría, pero en el sentido de que somos muy interesantes porque somos muy, ¿no? O sea, hay gente que le gustan las máquinas, las matemáticas, a mí la psicología, el detrás de las historias que nos contamos, ¿no? Las creencias que vamos formando y cómo eso se traduce en lo que hacemos, o no sé. Entonces eso se me hace fascinante y creo que eso es lo que me ha llevado a ahorita. O sea, lo que me gusta es, así como a mí las historias me hacen ver que hay más posibilidades, es lo que me gusta a mí reflejar a las personas, como decir, ya probaste esto, o a lo mejor no has... Entonces, el buscar más opciones. Creo que lo que ha sido constante en mi historia es buscar más como alternativas, como para decir, a ver, hay algo aquí que a lo mejor no estamos contemplando, ¿no? Hay puntos de vista en las experiencias de otros que te permiten... ampliar tu mundo. Ampliar tu mundo, reflejarte en las experiencias de otros y aprender alrededor de el paso que llevan adelante, no los 10 pasos que llevan adelante, cómo dar tú ese paso. Porque mencionabas ahorita sobre no necesitas estar 10 pasos adelante para tener algo que enseñar a alguien más. El poder estar un paso adelante y poder conectar desde una vocación auténtica de servicio para empoderar a otros con, yo ya hice eso, yo ya hice mi primer podcast y ahora te puedo ayudar a ti a armar un guión de la estructura de tu podcast. Estás compartiendo generosamente tu experiencia y eso fue lo que te dio paso, pero no hubieras descubierto ese aprendizaje para compartir lo otro si no hubieras dado el paso en su momento estando en una oficina, en un corporativo, dándote cuenta que ese pues, no era tu verdadera vocación y tu verdadero propósito y que no ibas a llevar tu vida al siguiente nivel. Como muchas personas hoy, estaba viendo una estadística el otro día, el 80% de las personas que tienen un empleo en cualquier empresa a nivel mundial no disfrutan su empleo. Realmente saben que podrían estar haciendo algo que les apasiona y que les nutre mucho más el espíritu, pero no saben por dónde empezar. Y ahí es en donde la economía de los creadores me parece que es una de las grandes revelaciones a nivel humanidad que permiten a la gente, pero mucha gente no sabe por dónde empezar. Así es. Tú que diste ese paso a partir de tu curiosidad y de tu inquietud natural, ¿qué le recomendarías hoy a alguien que está en un empleo y que lleva 10, 15 años en un empleo pagando la renta, pagando sus gastos mensuales, pero que se siente enfrascada esa persona y no sabe qué otras posibilidades tiene hoy? Me encanta. Pues quizás estar presente estoy aprendiendo eso, lo de el cuerpo, no escucharte a ti, escuchar tu cuerpo, escuchar esa incomodidad, escuchar, eso también mencionaba en el post, que cuando tú te permites que te duela algo, entonces dices, y lo empiezas a analizar, ¿no? De que, ¿por qué me incomoda? ¿Por qué me cala esto? ¿No? ¿Por qué? Entonces te vas en esa espiral de decir, y empiezas a decir, no, es que el trabajo, no, es que mi jefe, mi jefa, o es que mi compañero, no, es que... Entonces empiezas y lo dices, no, pero a ver, ¿por qué te molesta? No, porque esto. Y así, entonces que seas muy honesta contigo misma para ver si algo de ahí está dentro de tu control y tu responsabilidad. Y luego, estando ahí, recordar, y son ejercicios que pues los hago todavía y constantemente, a ver, ¿qué realmente me gustaría hacer? ¿No? Como cuestionarte
y permitirte esa libertad emocional también y libertad creativa de sentir y de decir, hoy tengo ganas de escribir, hoy tengo ganas de cantar, hoy tengo ganas de bailar. O sea, empieza con esas cosas pequeñas de expresión para que luego veas si es un hobby o si es algo que quieres profesionalizar o si es algo que, ¿sí? Porque también se vale decir, esto es un hobby, esto es un, ¿sí me explico? O sea, no, yo nunca digo como que todos debemos de dejar nuestro trabajo, no. O sea, quizás puede ser algo así o puede ser algo que acompaña tu día a día, pero que mejora tu emprendimiento. Y de hecho, el futuro del trabajo, no sé si has visto que mucha gente dice que a lo mejor va a ser por proyectos, ¿no? Y entonces ahí es donde viene la intención. ¿Qué tipo de proyectos quiero participar y qué rol? Y a lo mejor en ciertos proyectos juego un rol, en otros otro. O sea, como que permitirnos vernos a nosotros mismos y jugar varios roles. Sí, y quizás eso lo aprendí. O sea, dos cosas muy interesantes. Es la actitud juguetona, la aprendí de mi papá, como de ser juguetona, playful en inglés, ¿no? De verte a ti, como yo estuve en teatro también. Entonces creo que eso de jugar diferentes roles te ayuda a no enfrascarte en decir, yo soy esta persona y esta es mi función. No, es decir, ahorita estoy haciendo esto, estoy aprendiendo algo, en el momento en que deje de cumplir su función o que ya no, o sea, como entender el juego que estás jugando, ¿no? De decir, bueno, necesito dinero, necesito este trabajo, hasta que tenga otra opción donde, ¿sabes? Entonces, como permitirte no tomarlo tan en serio. Obviamente hay personas que a lo mejor tienen una enfermedad, a lo mejor tienen, entonces, o sea, asterisco, ¿no? Pero en general es cómo darte esa licencia a ti de experimentarte en otras cosas para que no sientas que nada más eres una versión de ti. Puedes tener más versiones de ti, ¿no? Y la otra es la generosidad que mencionabas. Es porque gente extraña ha sido generosa conmigo. También te enseña y te da esa como sentido de responsabilidad de que a mí me gustaría también ayudar a otras personas, así como a mí me ayudaron. El pay it forward que mencionabas hace. Sí, y eso la verdad la gente lo haga, y hay gente que lo va a valorar, hay gente que no, pero no es tu problema. A ti es como que es muy liberador y es muy especial estar del otro lado, recibirlo y también darlo, ¿no? Porque me acuerdo que al principio yo quería hacer exactamente lo que hicieron conmigo y la otra persona no estaba lista para recibirlo. Entonces dije, no es nada más así. No es como una fórmula tan directa, sino es como en el momento en el que se dé, estar en esa disposición de ayuda y de también de aceptar ayuda, ¿no? Claro. Uh-huh. México es un país de grandes retos y también de enormes maravillas. ¿Qué te ha enseñado este país sobre la resiliencia? Pues eso, quizás que como hay tantos retos, hay muchas oportunidades, ¿no? Y quizás al principio de más niña, con una actitud más rebelde de, ¿no? Como estar enojada al respecto y quejarme. Y quizás ahora, conforme voy creciendo y esta adultez, es como ver de qué soy responsable yo y de qué puedo yo a lo mejor influir. Y a veces no tiene que ser algo enorme, a veces es algo en tu propia familia, con tus propios amigos, o sea, empiezas de lo poquito a lo más. Entonces, lo que se me hace maravilloso de México es como esa creatividad que tenemos, esa pues espíritu como familiar, ¿no? Somos cálidos y eso hasta que no vives en un país frío, como que lo aprecias, ¿no? Lo valoras, porque dices, todos somos así. No, hay gente como que tiene muchos más límites y nosotros somos, no, pásate, tómate y adelante, mi mamá y mi papá. Y esa calidez y esa como generosidad también y esa historia, ¿no? Y hay muchos proyectos en México que hablan de eso, ¿no? De rescatar también nuestras historias y de resignificarlas y de sí cuestionarlas, pero vivimos en un país muy rico de cultura, de comida, ya lo sabemos. Entonces, quizás acá, ¿qué es lo que nos falta? Lo que estabas hablando tú, es el liderazgo y también resignifica, o sea, el liderazgo no nada más tiene una manera de ser. No todos tenemos que ser CEOs, no todos tenemos que ser founders de una startup, no todos tenemos que ser, sino cómo podemos ser líderes dentro de nuestro propio contexto, bajo nuestros propios términos, pero que sí sea un liderazgo consciente. O sea, yo cuando crecí yo dije, no voy a trabajar para nadie mexicano, porque
no, yo veía cómo la gente no nos tratamos a veces bien. Y eso era algo como que aspiracionalmente yo no quería ponerme en situaciones donde no me fueran a tratar bien. Entonces, esa manera de ejercer nuestro liderazgo a nuestra manera, eso es algo que todavía siento que está en nuestra responsabilidad de nosotros darle esa manera de trabajar en equipo, de disfrutar en equipo, pero como tú decías, no el de voy a afectar a la otra persona, de sentir que el pastel es de un tamaño, sino lo podemos crecer, ¿no? Y de un solo sabor. Sí. Ahorita platicándonos tu historia en el deporte, en el mundo empresarial, tu salto a la Creator Economy, has descrito varios momentos de incertidumbre. ¿Qué has aprendido de ti en esos momentos de incertidumbre? Que sí me apanico, que sí me dan ganas de llorar, gritar, de salir corriendo, me enfermo, o sea, como todos, ¿no? Pero al final, pues respirar y ver qué es lo que no cambia. O sea, cuando salió todo esto de la inteligencia artificial, dije, todo va a cambiar. Todo va a ser hecho por robots, los robots van a hablar por robots, ¿qué vamos a hacer los humanos? Así como que me fui a un escenario de dentro de 100 años. Y dije, a ver, ¿qué es lo que no cambia? Entonces, o no cambia tan rápido. Entonces empecé a ver qué es lo primitivo, qué es lo que los seres humanos, y de nuevo, los que nos gustan las personas, las conversaciones, como que decimos, a ver, ¿por qué somos tan primitivos? Tenemos esta tecnología a la mano tan poderosa y seguimos siendo tan primitivos en muchas cosas. Entonces dije, comunidad. Comunidad no cambia. Y dije, todos somos parte de una comunidad, todos en algún momento. Entonces todo esto de comunidad empezó a resonar mucho. Me di cuenta que yo había estado haciendo comunidad en mi rol en LinkedIn y que lo estaba disfrutando mucho y que se lograban objetivos de negocio mediante comunidad, a pesar de que no ese es el fin último. Entonces resonó mucho para mí el tema de comunidad. Y el tema de las relaciones, de cómo hay un libro que se llama The Who Not How, de Dan Sullivan, que él dice las personas, el quién y no el cómo, porque a veces estamos buscando el cómo y a veces es una persona que te acerca y te ahorra como 10 pasos, ¿no? Sí. Entonces me hizo muy interesante eso, y en momentos de incertidumbre, algo que estoy aprendiendo ahorita del fundador de Nas.io, de NasDaily, Nusseir Yassin, es que, y también de Frida, mi amiga, es que ella dice, es que hay que probar cosas. O sea, yo soy mucho de que no, a ver, espérate, vamos a leer como la estrategia, ¿no? Analizar, bla, bla, y tomamos ¿no? Y a veces se me va en analizar y en ver las tendencias y en ver bla, 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 y no tomo acción. Y estoy aprendiendo, o esos momentos de incertidumbre, que a pesar de eso, porque puedes vivir prolongados momentos de incertidumbre como estamos ahorita, es tomar acción y probar cosas. Porque a pesar de que consumas toda la información que quieras, todos los podcasts que quieras, todos los cursos que quieras, todas las, ¿no? Los retiros, los gurús, todo, al final del día, la experiencia propia nos dice por aquí, por acá. Y esa es también la sabiduría del cuerpo, de estar en el presente, de ver, leer, de tomar acción sobre lo que vas viendo. De identificar los patrones y tomar acción, ¿no? O sea, yo quería trabajar en LinkedIn antes de que hubiera oficina de LinkedIn en México y estuve esperando el momento. Y cuando llegó, dije, necesito entrar. ¿Tomaste acción? Y tomé acción, exacto. Entonces, esa es como el estar presente, pero la importancia de tomar acción, aunque sea pequeña, de probar cosas, es lo que te va diciendo por aquí, por acá. Y eso en la incertidumbre, cuando nos congelamos, porque a mí me pasa, me congelo, digo, me paniqueo y digo, no, a ver, hay que tomar una acción. Ir a los fundamentos y tomar una acción, probar, no funcionó, por otro lado, ¿no? Sin duda, en los momentos de dificultad, de paniqueo, la resiliencia es la que nos da fuerza, pero sin duda la ejecución es la que nos da resultados. ¿Cómo fue esa transición del mundo corporativo a volverte no solo una creadora de contenido, sino ya estar detrás de la estrategia digital como hoy lo llevas a cabo?
que sigo teniendo esa seguridad, ¿no? Porque sigo trabajando para alguien. También gente me dice, tienes un espíritu muy emprendedor. Y digo, sí, pero sigo trabajando para alguien más, que es diferente, ¿no? También, pero bueno, a lo que dices, siento que es el entender. Y eso conforme más voy creciendo, no sé si te pasa, que te das cuenta, volteas a tu alrededor y dices, nadie sabe lo que está haciendo. O sea, como que por un lado es darte cuenta de que todos estamos aprendiendo, pero intentando, ¿no? Obviamente ciertas personas están en ciertas posiciones más que otras, pero esa es una. Y la segunda es rodearte, lo de comunidad, rodearte de gente que está en eso. O sea, eso es lo que también te da como esa seguridad de decir, ¿no? De que yo estoy haciendo podcast, yo también tengo un podcast, a mí me gusta esto, a mí también me gusta esto. Entonces te empiezas... ¿Qué te funciona a ti? ¿Qué te funciona, qué no? Entonces te vas acompañando en este proceso de incertidumbre, porque la verdad es esa. Y la otra es también validar que... Cuando yo empecé esto del podcast, lo dije, bueno, voy a tomar un curso. Me fui a Nueva York y conocí a muchos productores que en ese momento estaban haciendo empresas como Gimlet, que luego ya fue adquirida y así. Entonces, al ver eso, dije, esto no hay en México, esto bla, bla. O sea, como que confiar también en la intuición y decir, pues no hay o sí lo hay, pero esto, pues voy para acá, ¿no? Pero creo que esas dos cosas, o sea, el darte cuenta que no, nadie te tiene que venir a dar permiso y constantemente me lo tengo que decir así como, Diana, no tienes que esperar a que alguien te diga. Y eso es muy de startup, ¿no? De que estás esperando que alguien te diga, pero nadie va a llegar ni a salvarte, ni a decirte, es por aquí. No, y entonces preguntando mucho, ¿sí? Entonces yo diría eso, comunidad, o sea, acompañarte de gente que te rodees de gente que te va a ayudar a tener esa, o sea, balance, ¿no? No nada más de que sí, hazlo todo, sino que tengas diferentes puntos de vista, ¿no? Claro. ¿Cómo fue esa aplicación de lo que aprendiste en la cancha a lo que hoy en la Creator Economy aplicas todos los días con pues tus clientes, las personas a las que acompañas? Porque ahora dices, bueno, yo no quería acabar siendo una entrenadora en el mundo del básquetbol, pero hoy eres una coach de la Creator Economy. Sí, quizás. Bueno, eso que dices de la resiliencia, sí, definitivamente en el deporte, porque quien sea que entrene cualquier cosa, porque también cosas creativas, a veces te llevan al límite, ¿no? Entonces es mucho como entrenarte en situaciones y ver cómo reaccionas, ¿no? Entonces, por un lado, eso, el deporte te ayuda, pero otro muy importante es el trabajo en equipo o el rol, entender que en ciertos equipos juegas un rol, en otros equipos juegas otro, entonces aprender a trabajar con las personas en diferentes posiciones y a mí siempre me ha gustado estar en el pase que da el pase o el pase que va a la canasta o a veces sí me toca a mí meter la canasta, pero entonces como entender que, y eso es como un reality check o chequeos a tu ego y decir, a ver, al final, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué rol puedo yo jugar en esto? ¿No? Entonces creo que eso es lo que como he traducido, lo que he aprendido en el deporte en la vida real, ¿no? Y también el conectar, pues que tú sabes, trabajar con personas es cómo es su personalidad, cómo le gusta esto, o sea, es algo que constantemente... Estar observando permanentemente. Y son músculos. Al final del día son músculos que hay que estar practicando, ¿no? Y en cuestión de la razón por la que no me gusta entrenar, no es porque no me guste enseñar, porque me gusta mucho compartir y enseñar, sino es más bien que para mí el básquet era como yo lo quería jugar, no analizar como en 10,000 cosas como lo hago con el resto de mi vida. O sea, como que en ese momento quería nada más jugar, ¿no? Era como mi espacio para jugar. Y acá es más como, a ver, noto que muchas de las personas ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces es esa como contextualización. Y a mí me gusta dar eso y esa claridad, apoyar a que la gente tengamos claridad, porque yo misma he estado buscando claridad para mí. Y entonces si yo puedo hacer ese espejo en alguien más, eso a mí me hace sentir como de que estoy dándole propósito o dándole sentido a todo lo que estoy viviendo. Te está ayudando a la vez también a ti. Exacto, sí. Ahorita hablabas de los roles. Desde tu rol en NASA.io, ¿cómo estás ayudando a los creadores a construir comunidades sostenibles?
Sí, bueno, NASA.io es una empresa, parte de Nas Company, fundada por Nas Daily, un youtuber de más de 8 años de experiencia, creando contenidos, videos cortos, virales, con más de 70 millones de seguidores en todo el mundo. Y él pues, intentó vender cursos en la pandemia porque dijo, no puedo depender nada más de los algoritmos, no puedo depender de las marcas y necesito diversificar, ¿no? Entonces se puso a vender cursos y se dio cuenta que necesitaba muchas plataformas. Necesitaba Google Forms, Stripe, Calendly, Zoom, y dijo, wow, para vender un curso necesito 10 plataformas. Entonces, ¿cómo hago para simplificar? Entonces, él está como muy obsesionado en hacer las cosas sencillas de digerir. Sus papás son maestros, entonces él es mucho de cómo igual explicar y cómo sintetizar de una manera para que la gente se nos haga fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que hay detrás de esta herramienta. Es un software, NASA.io al final, donde la gente puede ofrecer directamente sesiones 1 a 1, cursos, retos, membresías, eventos en persona, webinars, etcétera. O sea, al final, lo que tú quieres ofrecer a tus potenciales clientes es una transformación, son resultados y al final todos estos formatos son maneras de vender ese acompañamiento que tú estás ofreciendo, pero NASA.io es entonces un software, ¿no? Es el software. Pero, ¿qué pasa? Que muchas de las personas decimos, pero yo quiero generar dinero de mis redes sociales. Sí, pero no sabemos lo que hay detrás, esos modelos de negocio, o pensamos que nada más hay uno o dos. Entonces, para mí fue liberador ver que hay más de una manera de ganar dinero, ¿no? No nada más es por medio de monetización directa de las plataformas, ¿no? Porque eso nada más el 0.01% puede con ese modelo de... Ajá, entonces, de nuevo, buscando las alternativas. Entonces, para mí, eso fue liberador. Y el término de comunidad ya no lo usamos tanto porque también he aprendido que no todo mundo quiere construir comunidad y eso también se vale. O sea, el término de comunidad es que estableces una relación y vas ofreciéndole a tu cliente ideal cómo puedes mejor acompañarlo o acompañarla en esa transformación. Y hay gente que va a construir comunidad y hay gente que no. Y hay gente que también, y se vale. O sea, a lo mejor nada más es algo transaccional o es nada más un evento y también se vale, ¿no? Entonces, lo que he aprendido es eso. O sea, de que no todo mundo, o sea, cuando trabajaba en LinkedIn decía, todo mundo debería de, ¿no? De usar LinkedIn. Igual ahorita, todo mundo le serviría. Y la realidad es que cada quien tenemos nuestros caminos diferentes y tenemos nuestras maneras diferentes y nuestros momentos y nuestras fortalezas diferentes, etcétera. Pero al final como que dije, para mí me gusta tener algo que le sirva a las personas, o sea, o trabajar para algo que le pueda servir a las personas y si hace match con lo que el momento y lo que esté buscando la otra persona en ese momento, genial. Si no, en otra ocasión. Entonces, para mí ha sido también un proceso de entender qué tipo de personas les sirve esta herramienta, ¿no? Y la quieren aprovechar. Y también entender que a veces es un tema de educación y también es un tema de saber cómo entrar, ¿no? En el mercado. Entonces, es algo que sigue evolucionando. O sea, ahorita tú lo ves, cuántas plataformas no hay, cuántas no. O sea, estamos saturados ahorita de información y entonces ahorita es cómo simplificar. Exacto. De opciones. Pero al final creo que el principal reto es en entender a las personas y cuáles son los retos que como creadores enfrentan. ¿Cuáles consideras que hoy con los creadores con los que tienes contacto de forma cotidiana y que buscas atender esas necesidades, cuáles crees que son los principales retos que enfrentan hoy los creadores de contenido en América Latina? Sí, me gusta primero pensar que no solo trabajo con creadores de contenido, porque también eso aprendí en LinkedIn y en los podcasts y demás, que a lo mejor hay gente que se identifica con ese nombre o de título y hay gente que no. Entonces, por eso yo digo, bueno, emprendedoras, expertas, emprendedores digitales, creadores, sí, llámale como le llames, gente que quiere vender en línea, ¿no? O que, entonces, lo que yo he visto que los retos más comunes son identificar cuál es tu
o sea, como lo que quieres hacer para empezar, ¿no? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Y identificar también cómo vas a ganar dinero. O sea, es algo muy sencillo, pero hay gente que dice, no, es que yo quiero hacer esto y que me paguen por esto, ¿no? Entonces, identificar como el mercado, ¿no? La otra es identificar tu cliente ideal, que a lo mejor es diferente a tu audiencia. Entonces, también eso es, o sea, eso es más específico de la audiencia, ¿no? Y la otra es, si eres un experto, a lo mejor que vendes B2B, o sea, es identificar justo eso que tiene valor en el mercado. Y en qué, y ya de lo demás, los formatos y las maneras vendrán, ¿no? Pero quizás es primero esa honestidad y esa como necesidad y búsqueda de decir, bueno, a lo mejor hasta aquí llega, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, con mi podcast, yo dije, no voy a llegar a una monetización programática que necesitas 40,000 descargas al mes en ese entonces, ahorita ya no sé, pero el punto es que como esa honestidad de decir, bueno, por aquí no es, pero entonces, ¿cómo pensar como un modelo de negocio? O sea, ¿cómo querer ver eso? Y también he entendido que digo, a ver, hay gente creativos que dicen, yo no quiero ver esto como un negocio. Y se respeta también, porque dices, yo a lo mejor tú haces un emprendimiento creativo, pero realmente no quieres que sea un negocio. ¿Sí me explico? Entonces, pues no, porque desde ahí, no puedo imaginarme a alguien que quiere tener un emprendimiento digital y no lo quiera ver como negocio. Al final, o es un emprendimiento o es una... Sí. O es arte. O es dicen, un hobby. A ver, o es arte. Si no ves como negocio algo, entonces es un hobby muy caro. Sí. ¿no? Sí, mira, o sea, a ver, para creadores es darte cuenta que tipo de... Porque hay la mejor de creadores que reciben mucho ingreso de campañas. Entonces, el dolor, siento que el dolor guía. Es decir, ¿qué te duele ahorita? Si no te duele el diversificar, entonces es que tú seas visionario para decir, a ver, si esto no, este modelo de negocio no depende de mí. Entonces, que seas como lo suficientemente inteligente y humilde de decir, necesito prepararme para cuando no entre ¿sí? Entonces, eso es lo que yo veo que a varios creadores no se dan cuenta de cuánto depende de ellos y cuánto de los demás. Entonces, cuando te das cuenta que muy poco depende de ti, entonces ya empiezas a tomar acción. Dependiendo de otros y que Exacto. Su modelo hoy puede funcionar porque depende de que un algoritmo el día de mañana cambie y eso les cambie el modelo de negocio que hoy depende de una sola vía de ingreso. Sí, entonces diversificar y darte cuenta de la rentabilidad, porque a lo mejor dices, recibo muchísimo dinero de esto, sí, pero ¿cuánto de eso es rentable? O sea, ¿qué tan rentable es este modelo? Y entonces, y ahí es donde a veces no tenemos como... ¿no? Entonces, eso es para unas personas. Para otras, a lo mejor la audiencia es muy nicho. Y entonces ahí es un tema de distribución, ¿no? De alcance, de decir, ¿dónde están mis clientes? A mí en lo particular me gustan los nichos porque se me hace como, wow, como alguien que vende una academia de agricultura o de porcicultura o de, no sé, uñas, o ahorita el internet está lleno de nichos y a mí me fascina eso porque quizás en mi generación, a lo mejor tú también veías como que tenías que ser masivo para, o sea, los números, ¿no? Y luego salieron estas tendencias de los 1,000 fans, de que a lo mejor no necesitas tanto, a lo mejor necesitas 100 personas que le guste este tema. Y Gary Vee habla de eso. Entonces, de nuevo, depende de qué tipo de personas estemos hablando, pero al final el dolor quizás es la atención, el más común es la atención, porque si te fijas ahorita nuestra atención está pulverizada en 1,000 lados, tenemos como todos estamos en la guerra de la atención. Es la economía de la atención, la attention Exacto. Economy. Al final, dentro de todas estas posibilidades tecnológicas a nivel solución para los creadores de contenido que hoy ofrece NAS.io, en el mercado latino, en los creadores latinos que son con quienes te toca pues tener conversaciones e identificar sus retos. ¿Cuáles son ahorita los principales retos que desde tu rol en NAS.io enfrentas con los creadores de contenido a quienes estás buscando con las herramientas de NAS satisfacer
o resolver ciertas problemáticas. Sí, pues NAS es una suscripción. Entonces, como muchos softwares, ¿no? Hoy en día, ChatGPT, ¿no? OpenAI tiene una suscripción, muchos Lovable tienen una suscripción, MailChimp, ¿no? Son suscripciones. Entonces, creo que en Latinoamérica tenemos, en general, estoy generalizando, como pensamos un poco más a corto plazo y también queremos ver resultados como estamos en esta economía de la inmediatez. Entonces, eso noto que a mí misma, o sea, estamos acostumbrados a recibir todo el Uber ahorita, entonces todo lo queremos ahorita, ¿no? Y se entiende por la naturaleza de nuestras crisis económicas y demás que no queramos invertir en como que dure más, en un horizonte un poco más de mediano o largo plazo. Entonces, por alguna razón, yo he tenido roles donde yo digo, es que vendo brócoli, o sea, vendo salud, que es algo bueno para ti. O sea, LinkedIn, aprovechar tu perfil de LinkedIn, tu presencia en LinkedIn es algo bueno para ti. No vas a tener resultados de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces ese es algo que en nuestro país yo veo que estamos muy como sobre lo sexy, lo atractivo, lo flashy, mucho de entretenimiento, lo inmediato. Entonces cambiar un poquito ese horizonte, porque también me toca hablar con clientes europeos y americanos y ellos tienen un poco más un horizonte a media, o sea, es una cuestión de mentalidad, probablemente. Es una cuestión de mentalidad, de entender que este tipo de negocios no vas a vender un curso de un día para otro, no vas a hacer 1 o 2 intentos, no, es algo que implica un horizonte al menos de 3 meses y que quieres estar dispuesto a que funcione, ¿sabes? Entonces, estar innovando. Y estar buscando la manera, iterando y buscando la manera, ¿sabes? Y entonces, porque ya hay frameworks, pero hay cómo adaptarlos y cómo a lo que tú haces y ver cómo hacerlo. Entonces, yo diría que es el primer reto, como ese horizonte y esa mentalidad de quererle invertir en esto, ¿no? Y pues sí, ese sería el primero. Y el otro, pues sí, darnos cuenta de esa diversificación, o sea, de querer probar diferentes cosas, o sea, esa apertura a probar, sí. De innovar y al final de cuentas abrir diferentes líneas de ingreso viendo su actividad como creadores de contenido a nivel empresarial y con una visión empresarial. Sí, y siento que eso va a cambiar ahorita no sé si has visto Gary Vee que dice como somos más allá que creadores, vamos a ser mini marcas o mini empresas de medios, somos mini empresas de medios y en general lo elevaría ahora que van a ser agentes interactuando el internet, o sea, el internet va a cambiar, está cambiando a la manera como ahorita los 20 y tantos años que llevamos con internet ya está cambiando. O sea, cuando salga este episodio ya cambió aún más. O sea, por primera vez no vamos a ser humanos interactuando en el internet, sino van a ser agentes interactuando con otros agentes de otras personas, ¿no? Entonces, ese cambio se me hace muy interesante. Porque entonces, si todo el contenido va a estar sintético, si ya vieron cómo están los nuevos videos con Sora, ¿no? Si ya ahorita vivimos una crisis de confianza en las instituciones, en las otras personas, entonces estamos pasando por un momento muy interesante en los medios, en el internet. Entonces, ahí, cuando la información ya es omnipresente, el contenido nunca lo hemos vendido como tal. ¿Sí me explico? O sea, no estás vendiendo contenido, estás vendiendo tu experiencia y acompañamiento que le puede servir de guía a otras personas. Es decir, a ver, todo este ruido, a ver, yo te lo puedo acortar porque esto está sirviendo para mí. O a lo mejor lo vamos a hacer juntos, ¿no? Y entonces, y esto es la co-creación. Exacto. Entonces siento que muchas de nuestras cosas mental, o sea, va a cambiar. Estamos en un proceso de cambio como nunca lo habíamos visto tan rápido. Entonces creo que me voy a amarrar de eso que decía hace rato, de cómo ve tú y yo, hoy estamos acompañándonos en esto, ¿no? Entonces, en acompañarnos de gente para probar cómo ahora se van a ver estos modelos de negocio, ¿no? Porque los estamos diseñando y estamos ahorita creándolos, ¿no? Entonces, está interesante. Se viene bueno. Hablabas y digo, puede llegar a parecer hasta aterrador, ¿no? El mundo del nuevo internet, agentes interactuando con agentes de otros agentes y esta sobresofisticación
de la tecnología para resolver lo que siento yo serán procesos, pero el factor humano, el aprendizaje de la experiencia de otro ser humano a nivel reflejo, como comentabas, de la riqueza de lo que son los podcasts o estos mismos procesos de acompañamiento como coach en el mundo de la Creator Economy que tienes con los creadores en NASA. Yo creo que la esperanza está en que el factor humano, la autenticidad, lo que nos hace realmente conectar con otras personas, sea la voz propia y la experiencia humana basada en esa conexión, en esa comunidad, en esa cercanía y en ese contacto. ¿Qué significa para ti ser auténtica en un mundo donde hoy la gran mayoría solo buscan likes y validación? Sí, primero entender que también está bien. Si queremos validación y likes, todo el mundo lo queremos y está bien. O sea, también está bien. Pero la autenticidad para mí, quizás como esa vulnerabilidad y honestidad de decir, a ver, pues sí quiero esto, échame la mano, ¿no? Como de también estar dispuestos a decir, esto es lo que ahorita busco, pero también abiertos a escuchar, a preguntar, ¿no? Entonces, la autenticidad para mí es interna, o sea, es como ir hacia adentro y decir, a ver, ¿qué quiero y por qué lo quiero? Y decir, bueno, pues va, esto quiero, ¿no? Y mostrarlo allá afuera y mostrarte vulnerable. O sea, tú empezaste esta entrevista diciendo que leíste un post mío y yo, la verdad, no tenía razón para exponer el post, pero ese día dije, ay, pues me sentí inspirada y lo puse y gracias a eso pude conectar contigo y a lo mejor con otras personas que conocieron otro lado de mí. Entonces, muchas veces esa autenticidad es esa disposición a mostrarnos vulnerables, ¿no? Y lo que mencionas hace rato, en este mundo incierto, lo que ahorita sí es las personas, la relación humana y también la profundidad de las relaciones, porque muchas veces construimos audiencias muy grandes, pero a lo mejor la profundidad, eso es lo... Exacto, y eso es algo que a mí me gustaría ser más intencional también, porque en este mundo donde siempre tenemos algo que hacer, estamos muy ocupados, bla, 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 como recuperar. Entonces, por un lado es liberador decir, a ver, las máquinas que hagan lo que son mejores para optimizar, para eficientar, para automatizar, para que entonces los humanos nos podamos dedicar a lo que nosotros somos buenos, ¿no? Claro. Y algo, no estoy diciendo que no deberíamos de enfocarnos, porque también hablamos de AI y es como, a ver, en México tenemos un rezago digital, hay un gap también en el marketing digital, en todo esto. Entonces, sí probar, porque estamos hablando de inteligencia artificial cuando tenemos muchísimos procesos en nuestras pequeñas y medianas empresas que seguimos haciendo manuales. Entonces, ¿cómo podemos llevar al país a otro nivel si no tenemos las bases? Entonces, queremos hablar de AI cuando no hemos digitalizado. Entonces, no te va a servir. ¿De qué van a aprender estos algoritmos si no tenemos bases? Entonces, sí hay que hacer un esfuerzo en digitalizar para poder aplicar la AI, ¿no? Y luego, y también paralelamente, la comunidad, ¿no? Sí, pero regresando al mundo de la creación de contenido y estando tan involucrada tú en este proceso de evangelización, de una transición de los creadores de contenido, del modelo que hoy les ha funcionado y que los ha mantenido relevantes bajo un contexto durante los últimos años, pero que hoy herramientas como NASA.io permiten diversificar sus opciones de ingresos. ¿Qué le dices a los creadores de contenido de cómo mantener su voz propia en un mundo digital tan saturado? Pues eso, que quizás nos demos cuenta de la saturación de contenido y que volvamos hacia adentro y pregúntate qué es lo que quieres ofrecer y desde dónde, ¿no?
Y también, o sea, una parte es la expresión, así como te decía, o sea, esta es mi necesidad de expresión. Y la otra también es saber integrar eso de que cómo entonces las personas, o sea, cómo puedo cobrar esto, porque noto que también tenemos ahí temas psicológicos, es decir, no es que no voy a cobrar, o también ya cuando cobras la gente no quiere pagar, ¿no? Entonces es muy psicológico y leía algo, bueno, de hecho Nusar dice que en uno de sus videos dice es que a veces cobras para poder enfocarte, porque si no cobras por ciertas cosas, entonces no vas a poder ser mejor en eso, en lo que tú quieres dar ese servicio. Y entregar a los el valor demás. que merece. Exacto. No solo lo que estás cobrando, sino más allá. Sí, entonces también como nosotros como consumidores Over deliver. entender que también pagamos para que esa persona pueda seguir profesionalizándose para que te pueda dar un mejor servicio, porque también eso el internet pues hemos hecho que todo sea gratis, ¿no? Pero entender también como consumidores que a la hora de apoyar a alguien es para que pueda seguir también dedicándose a eso. Si no, va a ser otra cosa. Va a tener que agarrar otro trabajo. Ay, por un lado es apoyar, pero creo que también es como consumidores valorar que en el momento en el que, y sobre todo en el aprendizaje, ¿no? Cuando algo te llega gratis, no le das el mismo valor a cuando pagas por ello y te implica un esfuerzo mínimo y dices, bueno, voy a tratar de sacarle el mayor provecho a esto que estoy pagando y aprender y aplicarlo. Porque when también, you pay attention. Exactamente. Ajá, sí, when you pay, you pay attention. Sí. Cuando pagas, pones atención. ¿Qué consejo le darías a un joven creador o creadora que teme mostrarse tal como es? Bueno, no. Primero que no necesariamente tienes que, o sea, yo siempre digo de la marca personal o en un proyecto de un creador o creadora, es entender que muchas veces eso tal como eres es justo, yo le digo tu salsa, ¿no? Es tu diferenciador. Es tu diferenciador. Entonces a lo mejor decimos, si quiero es ocultar eso, y también no sé si has escuchado mucho de esto de la teoría de la sombra y demás, muchas veces tu sombra es tu lado luminoso. Entonces, cuando te muestras ciertas partes, eso es lo que te hace diferente. Eso te puede hacer diferente. Ahora, punto y aparte, cuando estás creando tu marca personal, también no significa que te muestres todo, ¿no? Depende de qué tipo de creador seas, ¿no? Creadora. Entonces, yo siempre digo que la marca personal es orientar hacia donde te quieres enfocar en este momento. O sea, no se trata de poner todo allá afuera, sino de darle una intencionalidad y un, ¿no? Este es como el lugar por donde quiero llevarlo, ¿no? Para que no te confundas. O sea, si yo, por ejemplo, ahorita esta entrevista todo hablaba del básquet y me dices, Diana, ¿pero qué estás haciendo ahorita? Pues nada que ver con el básquet. ¿Sí me explico? Entonces es como saberle cómo hilar quizás cosas, pero para darle sentido a lo que ahorita estás enfocado. ¿Qué versiones de ti misma tuviste que dejar, entre ellas ser basquetbolista, tuviste que dejar atrás para estar en donde estás hoy y en esta posición o en este rol de empoderamiento a otros para convertirse en empresarios digitales exitosos? Pues todavía, ¿no? Quizás primero, el primerísimo es esto que te decía de esta personalidad de todo perfecto, ¿no? Porque eso todavía tengo rezagos del controlar, ¿no? Pero al final no es porque quiera controlar, sino es por esa inseguridad y esa ansiedad de decir, esto no sé qué va a pasar y no. Entonces lo tengo. Exacto. Entonces, primero, dejar eso. Eso fue lo primero, ¿no? Despeinarme en ese sentido. 2, el equivocarme. Todavía me cuesta mucho trabajo y al decir, no sé. La verdad es que no sé. O sea, a Pam Pescador, que la entrevistaste aquí en Game Changers, yo cuando la conocí justo iba a esa sesión de networking pensando, necesito conocer a alguien que sepa de esto, porque yo no sé de esto. O sea, ser como humilde y honesto y identificar cuáles son tus áreas donde necesitas apoyo. Y eso yo noto de los grandes. O sea, tú sabes, los grandes, Tony Robbins, Michael Jordan, se rodean de gente que saben lo que ellos, necesito esto, ¿no? Entonces, ser honesta y humilde para identificar qué necesitas, ¿no? Y la otra, que también estoy trabajando, es cómo ser más dispuesta a probar cosas
y que no funcionen. O sea, también eso, a regarla, aventurarle y decirte, a ver, no hay, ¿cómo se llama? Safety nets, no hay redes. O sea, a veces aparecen, a veces no. Y ahí es donde las personas con las que te rodean es las que te pueden amortiguar o acompañar, ¿no? Para que tú hagas estas pruebas de cosas que a lo mejor, si dices, mis amigos son muy conservadores, a lo mejor necesito una nueva amiga que me empodere a intentarlo, ¿no? Entonces, identificar eso, ¿sí? Y pues esa versión de mí estoy trabajando también, y en la misma de expresión, de justo trabajo con muchas personas que se expresan y dicen, bueno, ¿y dónde está mi expresión? Entonces, en seguir trabajando esa y por el gusto de hacerlo, por el placer de hacerlo. También entender que no todo es negocio, o no todo, o sea, lo ideal es cuando puedes hacer lo que funcione, pero también entender cuando cosas son por placer y permitir que eso sea. O sea, esta Elizabeth Gilbert, la autora de Eat, Pray, Love, decía, I have no cherished outcomes. Es decir, no tengo resultados preferidos. O sea, también como entregarme a la experiencia en sí y a estar presente en ese momento y a ver qué aprendes en ese momento, ¿no? Pero si ya vas en una situación como diciendo, quiero hacer esto, para luego hacer esto, para luego hacer esto, entonces abres la puerta a la decepción. La decepción. Y entonces le quitas la dicha de hacer la cosa en the first place, ya no te sabe igual, ¿no? Sí. Y por último, yo nada más diría ella misma dijo algo súper revolucionario: mujeres relajadas. Noto que me cuesta trabajo relajarme. O sea, ahorita que estoy emocionada, es una emoción positiva, pero sí digo, sí es cierto. Cuando estás relajada tienes otra manera, o sea, entender en nuestros diferentes estados emocionales qué tipo de producto creativo damos a luz, ¿no? Fluye de manera diferente cuando estás relajada. Exacto. Entonces, quizás lo que ahorita estoy trabajando es cómo dejar atrás esa Diana Hustler, siempre pum, 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 que me ha llegado hasta aquí, pero identificar cuando a lo mejor hay la oportunidad de otro tipo, versión mía, donde no tengo que estar en ese modo sobrevivencia, hustling, viendo las tendencias, sino, hay otras maneras de vivir y de llevar. Entonces, eso también estoy aprendiendo. ¿Cómo se ha transformado tu definición del éxito de la Diana en proceso de convertirse en seleccionada nacional del básquetbol, de alcanzar una beca en el extranjero, a la Diana de hoy? ¿Cuál es tu definición del éxito hoy en comparación con lo que considerabas el éxito de más niña? Sí, que quizás antes sentía que tenías que ser la mejor en todo y los absolutos. O sea, era una versión muy infantil de blanco y negro, ¿no? De decir el más, la más, ¿no? Y ahorita es como decir, no hay tal cosa. Es liberador. Como que quizás la definición del éxito ahora ¿No tomártela tan en serio? Paz mental. Es ese balance entre decir, este trabajo estaría increíble, pero implica muchísimas más horas de estrés o ciertos resultados con cierto tiempo. O sea, hay un tema de la realidad. O sea, sí hay una realidad que hay ciertos trabajos o ciertas acciones que debes hacer, ¿no? Pero también identificar, como decir, bueno, esto ya no es para mí, esto a lo mejor sí. O sea, igual los juegos. O sea, ¿cómo defino ahora el éxito? Es quizás esa capacidad de elegir, quizás, que antes sentía que no tenía, y esa capacidad de creer en mí. Tener que más también libertad. Es una libertad emocional y libertad de decir, híjole, pues a lo mejor voy a ganar menos o a lo mejor voy a ganar mucho más, pero esto quiero hacer, ¿no? Como esa también libertad de hacer lo que quieres hacer, ¿no? Tener más impacto. Ajá, y también, sí, redefinir que a lo mejor antes era como, tienes que ser la CEO, tienes que tener cierto puesto, tienes que tener cierto trabajo, tienes que tener, o sea, como que cada quien estamos optimizando o solving for X, ¿no? Como las ecuaciones, y como entender que también hay etapas, que también eso. Entonces,
a lo mejor no tengo esa respuesta tan directa, sino más bien es algo que constantemente está en construcción. Y lo que sí mantengo de las otras versiones de Diana es, como todo en la vida, que las cosas buenas llevan tiempo, que la disciplina, la resiliencia, fomentar la confianza entre las personas con las que trabajas, ¿no? Dar valor, o sea, dar servicio, eso es en cualquier trabajo que te pongan, o sea, que tú sientas que estás sirviendo, ¿no? Y cuando te pones en esa actitud de servicio, y eso es lo más liberador, ya no se trata de ti, ¿sabes? Entonces, cuando doy conferencias o cuando doy algo así y que me pongo a pensar de que, ay, ¿cómo me veo? Y no sé qué, ¿no? Es como, a ver, no se trata de ti. Es que el que no vive para servir no sirve para vivir. Ándale, esa es. ¿Cómo visualizas la siguiente etapa de tu crecimiento personal y profesional, Diana? Wow, pues quizás poniéndome más allá afuera también, como con la gente con la que trabajo, en el sentido de probar más cosas yo misma, ¿no? O sea, me sigo viendo como esta parte de este ecosistema de las personas que nos gusta ser creativas, pero también atrás de cámaras, pero también, o sea, como que me gusta ser productora en ese sentido o directora creativa en ese sentido, pero en proyectos también míos que impliquen más allá del mundo digital, también de la experiencia, porque muchas de las cosas que son más sabrosas y que más, porque si la gente ve mis redes sociales o red profesional y demás, van a decir, bueno, ¿ella qué? Tiene poquitos seguidores, pero es más allá, son las conexiones. Estás en la parte de atrás, en la estrategia, Y son las conexiones que generas en carne viva, en la presencia. Entonces, resaltar mucho eso, y siento que mientras nuestro mundo se hace cada vez más de conexiones, de digital, de tecnología, más vamos a ensaltar la importancia de la experiencia, ¿no? ¿Cómo visualizas el futuro de los creadores en América Latina? Como empresas de medios, cada quien, o sea, que nos veamos más como estas marcas, ¿no? Que tenemos diferentes proyectos, ¿no? Y anticipo que vamos a tomar más agencia, o sea, espero que no, o sea, siento que las plataformas van y vienen, ¿no? Van a cambiar los formatos y sentir que estamos más en control en ese sentido de nuestro destino, o sea, que vamos a poder identificar localmente qué identificamos como valioso y cómo darlo y cómo entregarlo, ¿no? En esas redes, en esas relaciones que construyamos directamente con, o sea, creo que todo esto de la tecnología nos va a ayudar a justo a quitar esas jerarquías, a descentralizar, ¿no? Ya vemos esas tendencias, ¿no? Con blockchain, con esto de las plataformas van y vienen, que ya no hay, no sé si viste la plática del fundador de Patreon que dice la muerte del seguidor, ¿no? De que entonces todas esas cosas, al final del día, lo que queremos es encontrar nuestra tribu, ¿no? Exacto. Y cómo poder mejor servir a esa tribu y pues ser felices haciéndolo, ¿no? Disfrutándolo. ¿Qué cambios te gustaría ver en la manera en que se valora el talento femenino en el ecosistema creativo? Pues sí, tener la mirada femenina que ahora es, pues ya es fluida también. O sea, es eso también, que permitirnos a nosotras mismas y tener más diversidad de proyectos, o sea, que no, o sea, y eso ya lo siento, eso me gusta, porque crecí pensando que era un mundo de hombres, ¿no? Y cómo abrirte paso en un mundo de hombres. Y ahorita es como, no, lo que decías, estamos co-creando un mundo más incluyente, más diverso, más queer, más fluido, más, llámale como le llames, pero al final donde sintamos que podemos ser nosotros mismos. No sea de géneros. Más allá de exacto. Es como, sí, que podemos pertenecer, que es algo con lo que yo crecí. Y así de que todos me van a decir, ve a terapia, Diana. Pero al final ese término de belonging, ¿no? De pertenecer, es algo que nos corresponde a cada quien y a todos, ¿no? Hacernos sentir como hay espacio para ti, aquí perteneces, ¿no? Y encontrar esas tribus donde podemos sentirnos que arropados, pertenecemos y que podemos ser, ¿no?
Ser y aportar valor y crecer juntos a nivel comunidades y comunidades de comunidades, ¿no? Uh-huh. ¿Qué mensaje le darías a quienes sienten que su historia no es suficientemente valiosa o interesante para compartir con los demás? Muy buena pregunta. Porque hay que empezar a tener estas aventuras, estas experiencias, a permitirte, sí, decir la verdad. Una es identificar, decir, a ver, porque todos tenemos historias y algo como interesante, pero si dices, no, la verdad, no, Diana, o sea, la he jugado muy, muy segura, la neta es que no tengo historias, o sea, si es muy de que no tienes historias, pues sal allá afuera a tener esas experiencias. Ponte en estas circunstancias donde no te reconoces a ti y dices, ¿y ahora cómo le hago? ¿Y ahora cómo? Situaciones, ponte en situaciones, obviamente no peligrosas, pero que te exijan, que te salgas de tu zona de confort y aprendas de ti en estos nuevos entornos, ¿no? Y eso vas a un amigo que se llama Alex Sousa, el fundador de Pixar, él decía es tener las aventuras y luego tener un periodo también de reflexión para que permeen esas aventuras o esas historias para que entonces las incorpores en tu narrativa y luego ya las puedas compartir. Porque a mí me pasó mucho eso, que iba tras experiencias y no tenía ese periodo de reflexión para poder darle sentido e integrarlas. Ajá, pero entonces sí diría eso. Si tienes una historia, toma este tiempo para reflexionar y darle ese hilo. Ve a terapia, claro, bla, 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 no solo ChatGPT. Y si no tienes estas experiencias, sal a tenerlas, ¿no? No, y hablando del básquet, el otro día veía el caso de Steph Curry, ¿no? Que es quien mantiene el récord de free throw de tiros libres. De tiros libres. Uh-huh. Y pues la cantidad de tiros que practica, ¿no? O sea, muy buena para analogía. tener un porcentaje de efectividad que lo haga mantener el récord. Uh-huh. El porcentaje de efectividad frente a los tiros que practica es en realidad muy bajo. Simplemente, ¿qué es lo que hace? Practica más que otros para poder tener un mayor porcentaje de efectividad, pero su porcentaje de tiros que ha hecho contra los que ha encestado es menor al 2%, pero eso lo ha llevado a salir de la zona de confort y a pesar de ser el máximo basquetbolista que hay hoy en día, pues no deja de practicar todos los días y... me encanta esa analogía que acabas de decir. Ensayar, ¿no? O sea, al final la práctica, como dice el dicho, es la que hace el maestro, pero salir a adoptar una nueva, un nuevo skill, pues ahora sí que repetition is the mother of all skill, como dice Tony Robbins. Me encanta eso que dices porque ahorita con AI, eso es lo que dice también, que va a venir a democratizar aún más. Porque antes era como ciertas personas tienen acceso a esto. Ahora que todos vamos a tener acceso a investigadores del MIT, de nivel de Stanford, de Harvard. O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? Eso es lo interesante, ¿no? Y que ahorita está en nuestro poder y esa transferencia. O sea, hay muchas cosas pasando en el mundo ahorita, ¿no? La transferencia de riqueza de las generaciones que se van. Conocimiento. De conocimiento y de generaciones también. O sea, como que leer. Y al final del día, es lo que tú dices, es a numbers game. O sea, es esos intentos que vas a tener, cómo los vas a orientar y qué vas a hacer al respecto, ¿no? El poder de la decisión de tomar acción y con ese acceso democratizado que tenemos al conocimiento más especializado del tema que quieras, al alcance de tu mano, pero al alcance de la mano de todos, ¿no? Porque al final ese mismo acceso lo tiene la persona más pobre que tiene un celular a la mano en un plan de prepago en África, a la persona que está todavía yendo a la universidad tradicional para prepararse, y quien no adopte esas herramientas y haga uso de esa tecnología de manera humana para innovar,
pues se va a quedar atrás, ¿no? Sí, y mucho aquí mi mamá dice de la ansiedad al método y cada vez la entiendo más porque dice muchas veces tu guía, o sea, me encantaría decir como, emprendemos por inspiración, por a ver qué vamos a innovar y muchas veces es, no, espérate, o sea, necesito comer, necesito ganar dinero, necesito, ¿sabes? Como darnos cuenta de la necesidad que cada quien tengamos en ese momento y es súper válida y muchas veces muchos emprendedores primero resuelven su problema y luego ofrecen esa solución o ese método a otras personas. Porque si yo tengo ese problema, a lo mejor hay más personas que lo tengan. Y si me funcionó a mí, le puede funcionar a otros. Sí, muchos me dicen, Diana, es que en México emprendemos por necesidad. Y yo, pues también se vale. O sea, también en África, también, ¿no? Entonces, en el mundo. En el mundo. Entonces, eso que dice mi mamá de la ansiedad al método. Entonces, quizás en ti, o sea, depende encontrar qué es lo que en este momento te mueve. Es esa necesidad de expresión, esa necesidad de dinero, esa necesidad de resolver cierto problema que te duele. Por eso decía, permitirnos que nos duela para entonces permitirnos explorar esa solución a ese dolor. Pues ponte incómodo y al final lo platicaba aquí hace unos meses con el Señor de los Hielos, ¿no? Y esta práctica de la inmersión en los hielos que platicábamos hace rato, ya sea meter la cara o meter el cuerpo completo, te permite ir de una manera a lo mejor metafórica, entrenando tu cuerpo a controlar la incomodidad y al controlar la incomodidad, controlar la mente y decir, ahora estoy listo para enfocar mi necesidad o mi ambición o mi talento o mi falta de talento a buscar tener un talento, porque el talento se obtiene en la medida en la que tomes la decisión de ponerte a practicarlo. Nadie nació sabiendo tocar el piano, la guitarra o teniendo una entonación perfecta. Fue a medida de la práctica que se fueron domando esas habilidades y se convierten en talentos que se traducen en éxitos que todos admiramos. Y hablando de talentos, a mí, como sabes, el tema de la música es algo fundamental. Y aquí en Game Changers tenemos un pequeño ritual de cierre que es, ¿cuál es el playlist de Diana Orozco? ¿Cuál es esa canción que te conecta con tu propósito? Tu himno de empoderamiento que dices, hoy la tengo que romper, la pones en la regadera y la tuve que apuntar porque dije, me preguntaron varias, ¿no? Pero bueno, la que tú dices así que me prende es que soy de la generación Jay-Z, me gusta mucho y cuando me gradué, que tuve la oportunidad de vivir en Nueva York, esta canción de Public Service Announcement de Jay-Z me prende por esa como espíritu de no importa que tenga todo contra mí, ahí voy, ¿sabes? O sea, como que tiene este espíritu urbano, rebelde, como y me gusta, o sea, me gusta el ritmo, me gusta como hay muchas cosas cuestionables, así como también de Michael Jordan que van saliendo, pero me gusta el sentirme como de que sí, vamos, ¿sabes? Te da ese impulso, ese Call to war. Ese chip en el hombro que dicen, ¿no? De que you got it. Vamos, sí. Entonces. Y si hoy estuviéramos cerrando un episodio del documental de Diana Orozco, ¿cuál canción estaría en los créditos finales? Wow, quizás la de Rise Up de Andra Day, que es como, igual, es algo como, es una canción de mucho soul que habla de cómo, a pesar de todo, ahí vas, ¿no? Entonces, me gustaría ser recordada como eso, alguien que intenta mucho a pesar de las dificultades y que espera que da propósito, ¿no? Escuchaba eso de alguien que decía, a veces el emprendedor, Lara Costa, que es una creadora de LinkedIn, ella hablaba mucho de cómo emprender a veces te da propósito, pero yo diría en cualquier cosa, no nada más el emprendimiento clásico, sino el intentar cosas te va dando propósito. O sea, no es una miedo cosa. De equivocarte. Sí, quizás. Es en las equivocaciones en donde están los regalos más valiosos
de aprendizaje que tenemos todos los días. Sí, y la canción de Free Mind de Thames, no sé si la has escuchado, porque como lo que empezaste diciendo, muchas veces la mentalidad. Entonces creo que esa canción también es algo como que me mueve de decir, libera tu mente, porque a veces esas limitantes y a veces, o sea, muchas cosas son reales, sí, pero a veces está aquí, ¿no? Pero los límites están dentro de nuestra mente y también... Primero hay que quitar esos para poder... Todas las posibilidades. Y hay creencias limitantes que siento yo creciendo en un contexto cultural como el latino, el mexicano que hemos compartido y que cada que comparto historias o escucho historias de otros, pues hemos crecido en un contexto muy limitado a nivel mentalidad, con falsas creencias, con el que el gobierno te mantenga fuera como un insulto de chavito, ¿no? O sea, este tipo de situaciones de el depender de otros. De microdependencia. ¿no? De una microdependencia que nos ha sido inculcado en la televisión, en los contenidos con los que crecimos, a nivel cultural, a nivel educación. Si no te titulas, si no vas a la universidad, no vas a hacer nada. Y hoy darle espacio a voces y casos de éxito y ejemplos de personas que más allá del título universitario, pero basados en la cultura del esfuerzo y sobre todo una lucha constante ante las circunstancias con determinación y coraje que han dado resultados, es por lo que me inspira a tener este espacio. Y estoy muy agradecido de tu generosidad, de habernos compartido hoy una parte de tu vida y de tu experiencia. Y sin duda vamos a seguir en contacto muchísimo porque yo tengo mucho que aprender de ti, mucho que quiero seguir compartiendo de lo que en este camino como creador de contenido que decidí iniciar apenas a mis 46 años, me emociona muchísimo el poder ir descifrando esas incógnitas que creo que millones de potenciales creadores de contenido allá afuera pueden tener y que poderlas compartir y poder decir, a ver, si yo pude, si yo estoy pudiendo, si yo me estoy equivocando y compartir esas experiencias puedan inspirar a otros a ver que hoy en la economía digital las posibilidades son infinitas. Exacto. A mí eso es lo que me emociona, de ver cómo tus experiencias de tus otras vidas las vas a resignificar, las vas a ahora traducir a este mundo y cómo le van a poder servir a muchas otras personas. Es como, al final del día es eso. Mi amigo ruso decía, es que al final estamos haciendo un regalo. Ya como las otras personas lo acepten, lo consuman, ya depende de ellos, ¿no? Pero desde nosotros es como, aquí está mi regalo, aquí me pongo, ¿no? Y más que mis experiencias de mis otras vidas, es las experiencias de quienes invito al podcast, que me inspiran y de quienes aprendo, y cómo también las podemos resignificar esas experiencias para impulsar y para inspirar a una nueva generación de empresarios digitales en América Latina, en donde tenemos una gran comunidad, una gran riqueza cultural, muchas voces que compartir y muchas experiencias que regalar. Y no solo regalar, también cobrar, porque al final de cuentas hay que aprenderle a dar valor al conocimiento, a la experiencia y cobrar por ello. ¿No? Sí, y que los emprendimientos no solo son o la superempresa de cosas físicas o no es una startup, o sea, entender que este emprendimiento digital tiene forma de, o sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Y ser creador de contenido no es solo volverte viral y famoso para que te paguen patrocinios, marcas o que te patrocinen el viaje o te regalen para que seas su embajador y promueva sus productos, ¿no? O sea, creo que dentro del mundo, y tú lo mencionabas ahorita, de la creación de contenido, hay estas etiquetas que se vuelven estigmas y es que ahora eres influencer. No, a ver, los influencers tienen un modelo de negocio y es muy aceptable y muy admirable, pero dentro del gran espacio de la creación de contenido existen diferentes tipos de creación de contenido, diferentes tipos de contenidos, desde la música, la poesía, el arte, la filosofía,
el mundo gastronómico, vaya, es tan variado y creo que dentro de todas esas categorías es que hay un punto en común, que es el ver tu creación de contenido, tu voz como una empresa. Y en el momento en el que la ves como una empresa y estructuras tu empresa digital con toda la planeación, con toda la estructura, con un presupuesto, con el riesgo que implica abrir cualquier negocio físico o cualquier emprendimiento digital, pues necesitamos del acompañamiento de expertos como tú que nos permiten ver que no estamos viendo en un momento en el que tomamos la decisión de seguir un camino del emprendimiento digital, ¿no? Muchas gracias, Diana. Muchas gracias es de verdad Manuel, un privilegio regalote. haberte tenido aquí y muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Les invito a que se suscriban, compartan este contenido y nos vemos la próxima semana aquí en Game Changers.